Estoy cansado de evangelizar. Estoy cansado de evangelizar a personas a las cuales ya otro hermano, que no tiene claras las doctrinas cristianas, le ha ya evangelizado y tengo que no solamente presentarle el plan de salvación a través de Cristo, sino que también tengo que aclararle algunas otras cosas acerca de la, podríamos decir, la religión evangélica o también acerca de el modelo de iglesia que manda el Señor en la Biblia. Siempre comento que me han tocado casos de personas que me dicen, oh, no, si yo también soy evangélico, pero estoy descarriado. No, en el mundo tú nos dices, no, yo soy una buena persona, pero ahora ando matando gente, pero ya voy a volver a ser buena persona. No, nadie lo dice. He tratado de loco el que lo dice. Entonces, ¿cómo con mayor razón en las cosas del Señor podemos decir, o puede haber gente que dice, no, yo soy evangélico, pero ahora ando descarriado, descarriada, ando en el mundo, bla, bla, bla? Lo otro, también varias veces me ha tocado explicarle a las personas que no porque vayan a una iglesia evangélica, no porque de chiquito hayan sido metidos por sus papás en la iglesia evangélica o porque hayan tocado en el coro, el pandero, como son los casos que me han tocado, no por aquello ya son cristianos. Y esa cuestión me enferma, que hay iglesias que las cuales tú llegas por la puerta y de inmediato, bienvenido hermano, bienvenida hermana, pase, ¿cómo está? Carajo, te viera Cristo, pa, te pega un cachetazo ahí. Le costó su sangre, le costó su sangre al Señor Jesucristo, le costó salir del- de su divinidad absoluta a ser divino y a ser humano. Y tú vienes y de la nada cualquiera hermano, porque pasó por la puerta, incluso si se metió porque, no sé, estaba aburrido, o a lo mejor se metió y después al salir del culto, me pueden dar un pancito, una monedita, y tú le dices hermano a una persona que no entró correctamente a una iglesia local, que yo no voy a decir al templo de Dios, a la casa de Dios, no, 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 casa de oración. Decir templo o casa es volver al Antiguo Testamento, al templo del tabernáculo, del templo de Salomón, templo de Herodes después, etc. Lascia stare, como dicen los italianos, dejémosla pasar. Pero el caso que me tocó hace poco es de que me tocó evangelizar a una persona y esta persona me decía, ah, sí, si hace poco alguien me habló también de Cristo, me dijo el cambio que hizo cuando él empezó a estar en Dios, pero él me dijo que no era necesario ir a la iglesia. Ya. Sí, me dijo que si tú orabas en tu casa, dabas gracias por el día a día, etcétera, estabas bien, no era necesario. Salimos de Roma, del catolicismo, para entrar en el cristianismo, en lo correcto, que es Cristo. Y una de las diferencias es precisamente eso, que uno ya pasa a ser parte de un cuerpo, de una familia espiritual, por más que te agarres con muchísimos hermanos, porque desgraciadamente pasa aquello, pero tu relación como creyente con el Señor tiene que ir de la mano de tu relación con la iglesia, con un conjunto de creyentes, con un grupo que se reúne en una iglesia, en un lugar establecido, pues, que puede ser un templo hecho de manos, podríamos decir, o un garage si están recién comenzando, etcétera. Pero no puedes enseñar que tú eres cristiano y no necesitas una iglesia. Eso es una herejía enorme. Cristo murió por la iglesia, no por ti solamente o por mí solamente. Murió por un conjunto de personas. Y yo tuve que a esta persona explicarle que tenemos que estar como creyentes edificándonos, santificándonos, conociendo las necesidades del uno del otro. No le pude meter más detalle porque era una persona que no conoce de Cristo, que le estaba predicando el Evangelio por segunda vez porque ya se lo había predicado otro hermano o hermana. Y me causó cuidado esto. ¿Cómo podemos enseñar que la iglesia no es importante, hermano? Hay personas que cometen la herejía de no ir a iglesias locales porque dicen, no, po, el libro de los Hechos dice que se reunían en la casa por ejemplo, de tal persona, en la casa de Priscila y Aquila, etcétera. Pero es por el contexto porque no podían tener una casa fija, un lugar fijo porque había persecución de Roma, persecución de los judíos. Entonces, estoy cansado, hermanos, de que estos casos. Ahora el Señor sabrá por qué siempre me los da. Porque siempre, normalmente me salen estos casos así. Me ayudará para sabiduría, para después estudiar más la Biblia, etcétera. Él sabrá. Te pido que ores por mí en aquel aspecto. Pero sí, te pido a través de este video que por favor, si vas a predicar, bueno, lo importante es que lo hagas. Que lo hagas. Si eres cristiano, tienes que hablar de Cristo. Pero lo importante es que expongas bien el Evangelio y también, si vas a hablar de lo que sigue, ten claro lo que sigue.
ten claro que si alguien recibe a Cristo, tiene que ir a una iglesia local, a ser discipulado, los primeros pasos, congregarse, comenzar a orar en su intimidad, reunirse con los hermanos al culto de oración, etcétera, tener relación con otros hermanos, con otras personas, decirle que no todo aquel que va a una iglesia cristiana es cristiano, sino que aquel que profesa a Cristo como Señor y Salvador, etcétera, comenzar un discipulado, lo cual luego lo va a llevar, si da buenos frutos prontamente, lo va a llevar al bautizo. Excepto los creyentes que de ahora de marzo que tienen que esperar después hasta el otro verano para que se bauticen. Uy, perdón, fui polémico. Bueno, fuera de esa broma. Exacto, pero proclamemos bien el Evangelio, por favor, y los pasos venideros. No podemos amar al Padre, no podemos amar al Hijo, no podemos amar al Espíritu Santo si no tenemos una relación con la iglesia local, que es lo mismo que odiar la iglesia local. Porque si la ignoras es exactamente lo mismo. El Señor ama a su iglesia, ama a los creyentes, me ama a mí como hijo suyo, te ama a ti como hijo de Él. Y si tú aún no eres de Cristo, el Señor te ama, pero te ama por misericordia, por tu alma que está a punto de perderse. Así que si tú aún no has recibido a Cristo, pídele perdón el día de hoy a nuestro Dios Padre, a nuestro Creador, pídele perdón porque Él te creó para su gloria y tú has sido desobediente, has pecado, has cometido errores, pero hoy puedes decirle, perdóname Dios, me arrepiento de mis pecados, he fallado, quiero poder servirte, quiero ser un hijo tuyo, creo que Jesucristo vivió y murió y resucitó por mí sin pecado absoluto, Él pagó mi condenación, así que recibo ese regalo de vida eterna y ahora hazme hijo tuyo y guíame en tu camino, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Algo así con tus palabras, creyéndolo de corazón y ya eres hijo de Dios. Pero retomándolo, lo que decía al principio, estoy cansado, hermano, de que se predica un evangelio tan liviano, hermano, en que cualquiera es cristiano y por eso que después hay cientos de casos de personas evangélicas que desertaron y ya se fueron al mundo y nunca más vinieron a la iglesia, etc. Es que en realidad nunca fueron cristianos. Por eso enseñemos bien. No es cristiano aquel que entra a la iglesia por primera vez. El que se convierte a Cristo tiene que tener una relación con Cristo y con su iglesia y un montón de etcétera, etcétera, etcétera.